Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender a elaborar un ensayo de causa y efecto, que de hecho ha sido un tema que ustedes me han solicitado en la casilla de los comentarios. Ya tuvimos un primer video donde expliqué cómo hacer un ensayo de causa y efecto y nos centramos particularmente en los efectos y ahora nos vamos a centrar en las causas. Así que para que ustedes vean la diferencia, vamos a hablar un poquito de teoría sobre el ensayo y luego nos vamos a mover a la lectura de un ensayo mío, como ya es costumbre, porque siempre les digo que la mejor manera de aprender es ver las partes de un ensayo y la manera en que como una profesora estructura los argumentos para construir un ensayo. Sé que pues probablemente si estás viendo este video es porque ahora te estás enfrentando al reto de elaborar tu propio ensayo académico. Recuerda que puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada vía Meet si quieres que yo te ayude a elaborar un ensayo de calidad. Si en este momento no sabes cómo hacer una buena introducción con un gancho que invite a la lectura, si no sabes cómo elaborar una tesis argumentativa, cómo soportar esta tesis con argumentos, cómo extraer citas directas o citas indirectas y meterlo en el cuerpo del ensayo, cómo elaborar una buena conclusión que invite a la reflexión o cómo elaborar una lista de referencias, pues yo puedo ser la solución a ese problema. Así que recuerda que puedes unirte a mi programa de membresías desde $99.99 al mes. Los pagos se realizan vía YouTube, son completamente seguros. Es importante que sepas que yo me encuentro en Managua, Nicaragua. Lo digo porque a veces ustedes están en los Estados Unidos, en Europa, en Corea del Sur y puede ser que tengamos incluso hasta 20 horas de diferencia horaria. Así que una vez que hagan el pago, me pueden enviar un correo a espanolencasalatinoamerica@gmail.com para que nos pongamos de acuerdo. Pero hoy les va a quedar súper claro, les voy a explicar desde cero ¿qué es todo esto de elaborar ensayos? Vamos a leer un poquito de los tipos de ensayo, de las partes de un ensayo y también voy a hacer un rápido repaso del tipo de argumentos que puede ser que el profesor les esté pidiendo para elaborar su ensayo. Antes de continuar, quiero agradecer a todas las personas que envían su donativo todos los meses. Agradezco mucho a Janet Acosta, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica, a todos ustedes que son miembros de este canal. Muchas gracias. Si tú quieres convertirte en patrocinador de todo mi contenido, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme y seleccionar cualquiera de los niveles disponibles, el nivel de $2.49 al mes o el nivel de $14.99 al mes. También recuerda que la mejor manera en que puedes apoyar la producción de contenido de este canal es regalándome un like, compartiendo el link de este video con otras personas que estén tomando un curso de escritura creativa, de redacción avanzada, de elaboración de ensayo, y todo esto también permite que más personas lleguen a este canal. Recuerda que las asesorías personalizadas que brindo incluyen apoyo en la elaboración de un ensayo, no importa el tipo, puede ser un ensayo argumentativo, un ensayo de causa y efecto como el que vamos a ver hoy, un ensayo de opinión, puede ser un ensayo científico, un ensayo literario, un ensayo sociológico, cualquier tipo de ensayo que estén ahorita estudiando en la universidad. Puede incluir análisis crítico de obras literarias, redacción de párrafos, edición de textos, creación de poemas creativos, microrrelatos, cuentos o apoyo en la elaboración de tesis si tú deseas que yo sea tu tutora y te ayude a delimitar un problema de investigación, elaborar objetivos general y objetivos específicos, elaborar una buena justificación con antecedentes, hacer un buen marco teórico. Luego, obviamente, elaborar un marco metodológico, elaborar instrumentos, aplicar los instrumentos, recuperar todos esos datos y procesarlos, obtener conclusiones y, por supuesto, recomendaciones y lista de referencia usando formato APA o MLA, en dependencia de la universidad donde estudien. Muchos de ustedes me preguntan cuál es el formato más usado. Realmente el formato más usado es APA séptima edición, pero en algunas universidades, sobre todo en los Estados Unidos, y sobre todo si el curso es en inglés, usan el formato MLA, pero son bastante similares. Si manejas APA, MLA te va a ser súper sencillo. Bueno, entonces vamos a movernos primero a un poquito de teoría para que tengamos claro las bases necesarias para elaborar un ensayo. Bueno, lo primero es qué cosa es un ensayo y qué es un ensayo de causa y efecto, ¿no?
En primer lugar, es un ensayo que aborda las causas de un determinado problema y los efectos que este problema tiene en la sociedad. Lo recomendable, yo les decía al inicio de la transmisión, es centrarse o en las causas o en los efectos, pero no en ambos, porque entonces el ensayo quedaría demasiado amplio. Entonces, si te piden un ensayo de causa y efecto, pregúntale al profesor si te puede centrar solo en las causas o solo en los efectos. Al igual que todo ensayo, este debe tener una introducción que presente la tesis de investigación, que es lo que ustedes van a probar. Esa tesis tiene que estar obviamente fundamentada a través de argumentos que se tienen que ampliar en el desarrollo. Recuerda que como todo ensayo siempre debe haber citas directas, citas indirectas, citas directas de más de 40, de menos de 40. Ya vamos a hacer un pequeño review o resumen de la normativa para que lo tengas claro antes de iniciar el ensayo. También debes redactar una buena conclusión que invite a la reflexión, que apele a las emociones del lector. Lo que uno pretende a través de un ensayo es conectar con los seres humanos, entonces es bueno apelar a esa parte humana, a esa parte sensible a través de la conclusión, y obviamente hay que incluir una lista de referencias que deberá tener un mínimo de 3 autores. Lo recomendable por mí es 5 autores y no exceder 10 autores. Poco esto, claro que se lo dice siempre el profesor al inicio del curso. 3 autores es lo mínimo que pedimos. 5 autores siento que es un ensayo con bastante investigación. 10 autores es un ensayo con mucha investigación, pero les recomiendo no exceder los 10 porque esto va a hacer entonces que se lleven muchos días en la recuperación y desarrollo. Normalmente un ensayo deben de tener unas 2 semanas, una semana mínimo para hacerlo, porque lo ideal es irlo trabajando poco a poco, ir leyendo información, extrayendo las citas. Entonces no les recomiendo que se vuelquen a hacer un ensayo en un solo día, porque realmente el ensayo necesita dejarse reposar y necesita revisarse para irse mejorando. En el ensayo que está en el ejemplo que vamos a leer hoy, que como siempre les recuerdo que en el link de la descripción le dejo el imprimible de la clase completamente gratuito, no tienen que pagar nada, solo le dan clic y lo pueden descargar. Nos vamos a centrar en las causas de un determinado problema. Ahora, antes de iniciar el ensayo es importante tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que deben elaborar un título atractivo e interesante. Es muy recomendable redactar un buen gancho que invite a la lectura. ¿Qué es esto del gancho, que en inglés se llama hook? Bueno, el gancho es una estadística interesante, un recuerdo importante, un ejemplo, un dato curioso o algo que atrape la atención del lector. Luego hay que escribir una tesis argumentativa que demuestre la posición que ustedes tienen como investigadores. Y siempre lo digo en mis transmisiones, esa tesis argumentativa no puede ser ambigua, no puedes quedar bien con Dios y con el diablo. Debes de centrar una posición en torno a esa tesis argumentativa. Hay que soportar la tesis con al menos 3 argumentos claves. Cada argumento deberá ser ampliado en el desarrollo del ensayo y al menos deberá tener un párrafo por cada argumento. Es bueno que ustedes incluyan al menos 3 citas directas de diferentes autores dentro del desarrollo, y estas citas pueden ser directas o indirectas, de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras. Y aquí vamos a entrar un poquito a algunos elementos importantes de la normativa que ustedes deben de tener claro antes de iniciar a elaborar el ensayo. Si ustedes van a recuperar citas directas, quiere decir que van a recuperar exactamente las ideas del autor. Si la cita tiene menos de 40 palabras, la tienen que colocar entre comillas. Si la cita tiene más de 40 palabras, la van a poner en párrafo aparte y con mayor sangría. Si las citas son indirectas, quiere decir que ustedes están parafraseando las ideas de otro autor, o sea, están recuperando con sus propias palabras las ideas de otro autor. Por tanto, nunca se colocarán entre comillas y siempre estarán dentro del desarrollo, sin importar si tienen más o menos de 40 palabras. Esta es una diferencia importante entre la cita directa y la indirecta, porque ustedes van a ver que hay un tipo de cita directa de más de 40 palabras que se extrae o se saca del ensayo. Yo traigo ejemplos. Entonces, solamente tener claro que en el caso de la cita directa habrá casos en que esta se va a extraer del ensayo, mientras que en la cita indirecta, como es parafraseada, siempre será parte del cuerpo del ensayo. Esto, lo que les estoy explicando, son los principales errores
que yo identifico siempre en los ensayos que me entregan mis estudiantes en la universidad, ¿no? Estos son los errores más comunes. En todas las citas directas tienen que colocar el apellido del autor, el año de la publicación y la página, para que si otro investigador quiere ir a esa lista de referencia, pueda irse específicamente a la página de donde ustedes copiaron y pegaron esa cita, o sea, esa información de otro autor. En las citas indirectas van a colocar el apellido del autor y el año, pero esta diferencia es importante, nunca van a colocar la paginación, porque recuerden que ustedes están recuperando ideas con sus propias palabras. Por tanto, si yo me voy a su lista de referencia, es imposible que encuentre un párrafo que aparezca en esa lista de referencia. ¿Por qué? Porque ustedes lo están diciendo con sus propias palabras. Si son las ideas de otro autor, pero son con sus propias palabras, por tanto, si yo me voy a la fuente primaria, nunca voy a encontrar ese párrafo porque ustedes no copiaron y pegaron simplemente las ideas del autor, sino que lo dijeron con sus propias palabras. Y siempre es bueno tener un buen balance, unas 3 citas directas y 3 citas indirectas, para ustedes demostrar también que saben usar adecuadamente la normativa. Yo en ese sentido soy bastante estratégica. Si voy a ayudarlos en la elaboración de un ensayo, entonces yo casi siempre uso 2 citas directas de menos de 40, 2 citas directas de más de 40 y unas 2 parafraseadas, con el objetivo de que el profesor vea que ustedes tienen un excelente dominio de la normativa. También otra cosa importante es que la conclusión debe recapitular la tesis y los 3 o 5 argumentos que abordaron en el desarrollo, y esta conclusión debe apelar a las emociones, a la reflexión del lector. La lista de referencia, y esto mucha gente lo olvida, debe estar ordenada alfabéticamente, debe llevar sangría francesa, no sangría de primera línea, que es un error muy común que veo, y no se debe de enumerar. Otra cosa importante a recordar si estás elaborando un ensayo, sobre todo en la universidad, es que a todos los párrafos se le debe aplicar sangría de primera línea. Todo el documento debe alinearse a la izquierda y no se puede justificar el trabajo. Hay mucha gente que contrata mis servicios para que los ayude a revisar un ensayo, y esto es uno de los principales errores que veo, ¿no? Que justifican el trabajo o que colocan, por ejemplo, la numeración en el lugar incorrecto. Entonces todo esto hay que manejarlo, porque si ustedes se equivocan, inmediatamente el profesor se va a dar cuenta que no conocen la normativa APA, probablemente que nunca se la han leído o que nunca han visto cualquiera de los 30 videos que tengo en mi canal donde explico este tema de la normativa. De hecho, este es el tema que ustedes más me piden. Vamos a estar dedicando 1 o 2 meses a la elaboración de ensayos, porque he recibido muchos comentarios de ustedes que quieren que retome la lectura de los ensayos y que explique cómo se hacen. Entonces lo vamos a estar haciendo. Otra cosa importante es que la página se coloca arriba y a la derecha. No es arriba y a la izquierda, tampoco es con dibujos, no. La idea del ensayo es que se vea lo más sobrio, lo más elegante y académico posible. Por tanto, la paginación no debe de llevar ningún decorado. La lista de referencias tiene que llevar sangría francesa. Es muy fácil de aplicar en Word. Ustedes seleccionan el documento, ejemplo, la lista de referencia, y le aplican en configuración de párrafo. Les va a salir sangría francesa y les va a salir de primera línea. Entonces, a todo el documento le aplican sangría de primera línea y la francesa a la lista de referencias. Otra cosa importante es que el documento debe escribirse en Times Roman 12 con interlineado 1.5, aunque voy a hacer una gran salvedad, y es que APA admite otro tipo de letras. Sin embargo, la Times Roman 12 es la que se utiliza prácticamente en todas las universidades del mundo, porque es un tipo de letra fácil de leer. Normalmente las revistas de investigación se publican en Times Roman 12, entonces yo les recomiendo que usen Times Roman 12, a no ser que la profesora estrictamente les pida ejemplo Calibri, ¿no? Pero normalmente lo hacemos todo en Times Roman 12. El interlineado 1.5 es muy importante por 2 razones. Primero, porque facilita mucho la lectura, y segundo, porque así el profesor les puede dejar cualquier comentario. Otra cosa importante es que si se recupera una fuente con un solo autor, y esto es súper clave en los cambios que nos trae la normativa APA séptima edición, se coloca su información dentro del ensayo. Si hay 2 autores, se colocan ambos apellidos separados por el asperso. Esto es importante. Y si son más de 3 autores, se coloca solo el primer autor seguido del herol, para indicar que el resto de los autores se mencionarán en la lista de referencia. Ejemplo,
Yo estoy citando un documento de Rodríguez, un documento mío, ¿no? Estoy citando a Rodríguez L, ¿no? A Rodríguez, que soy yo. Entonces podemos poner Rodríguez 2020 e incluir ahí la cita. Si hay dos autores, también lo incluimos en el cuerpo del ensayo. Ejemplo, Rodríguez y Martínez 2020. Pero si hay más de 3 autores, solo colocan Rodríguez Herol y todos los autores sí los van a colocar en la lista de referencia. Esto es un cambio importante con respecto a la normativa APA séptima edición y por eso lo puntualizo, porque mucha gente sigue entregando los ensayos mal o con otra normativa, una normativa que ya no se usa porque APA sexta edición ya está completamente desfasado, más bien están trabajando ya en la octava edición y veo mucha gente que sigue usando la sexta o la quinta, lo cual es ilógico porque la idea de los investigadores académicos es la actualización continua. Entonces APA sexta edición ya no se usa, entiérrenlo y empiecen a usar APA séptima edición. Sin embargo, en la lista de referencias, esto es otro error que veo mucho, nunca van a emplear Herol porque en la lista de referencias ustedes tienen que darle el crédito a todos los autores que escribieron el documento que recuperaron. ¿Hasta qué cantidad? Me preguntaban los estudiantes, hasta el número 20. Me decía un estudiante, pero yo no creo que haya un artículo que tenga 20 autores. Bueno, en realidad yo he recuperado artículos hasta de 18 autores. No es común, es bastante extraño una colaboración con 18 personas, pero puede pasar. Lo que pretende con esto la normativa es que siempre le demos el crédito a todos los autores, así que es importante que ustedes lo recuerden. El Herol se usa en el cuerpo del ensayo, pero en la lista de referencia ustedes no pueden acortarse el camino y tienen que mencionar todos los autores como una forma también de reconocimiento. Ahora, también es importante recordar que hay dos maneras de darle crédito a los autores dentro de un ensayo. Esta manera puede ser incluyéndolos en el cuerpo del ensayo o de manera parentética. Lo vamos a ver con mi ejemplo, pero podría ser así. Según Rodríguez, los problemas de inserción social que presentan muchos estudiantes se deben en un 80% a problemas familiares o problemas de malas relaciones con los padres, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan dentro del cuerpo del ensayo, estoy mencionando al autor, que en este caso es Rodríguez, pero también lo pude haber dicho así. Los problemas actitudinales que presentan los estudiantes se deben en un 80% a problemas dentro del hogar. Y parentéticamente, puedo poner Rodríguez, que es el apellido, ejemplo, si me están citando a mí, y el año de la publicación, ejemplo, 2020. Bueno, vamos a movernos entonces a los tipos de argumentos que se usan frecuentemente a la hora de elaborar un ensayo. Esto también es importante que lo tengan claro antes de iniciar el ensayo. Primero, existen argumentos de autoridad. Estos son argumentos que apoyan la verdad de la conclusión en una persona autorizada, es decir, en un estudioso de la materia, alguien que es tiene un doctorado en el tema, alguien que publica mucho en áreas de investigación científica. Ejemplo, hay palabras que en el área de la docencia todo el mundo conoce, como por ejemplo Montessori, ¿no? Entonces, hay palabras o argumentos de autoridad que lo dicen pedagogos o personas, como les digo, especialistas en el tema. También ocurre en el área de la medicina, donde tenemos libros de algunos autores, por ejemplo el Guyton, ¿no? Muy famoso. Entonces, esos son argumentos de autoridad, argumentos que son dichos por personas con amplia experiencia en la materia. También puede ser que ustedes usen argumentos de causa y efecto. Estos argumentos explican el por qué sucede una cosa, argumentando acerca de sus causas. También tenemos argumentos por analogía, que consiste en relacionar el caso concreto de estudio con un caso tipo o con un modelo o parangón. Se trata entonces de un sistema de argumentación por inducción, es decir, donde hacemos una analogía entre dos eventos que se parecen mucho. También puede ser que ustedes quieran usar un argumento deductivo. Cuando son correctamente formulados se llaman válidos y en otras palabras los argumentos son válidos si la verdad de las premisas garantizan la verdad de las conclusiones. Entonces, a partir de esa información deducimos algo. Argumento de ejemplificación, evidentemente utilizamos ejemplos que apoyan de una manera adecuada la generalización de las premisas propuestas y las hacen fiables. También puede haber argumentos de contraargumentación, que son argumentos que no pretenden defender la propia opinión, sino rebatirla y que son muy importantes porque van a formar parte de la fase de contraargumentación. Esto no lo dije, pero
Un ensayo normalmente está construido con una introducción, con una tesis, con argumentos en el desarrollo, con conclusión y lista de referencias. Pero puede ser que su profesor esté a un nivel académico más alto y les pida también una fase de contraargumentación. No la piden todos los profesores, pero hay algunos que sí. Esta fase de contraargumentación lo que hace es responderle a lo que dirían autores que no apoyan mi tesis, ¿no? Normalmente es un párrafo 2 y se ubica antes de la conclusión y solamente la van a incluir si el profesor lo pide. O sea, si el profesor abiertamente les dice, van a incluir fases de contraargumentación. Si no la pide, entonces solo dejen el ensayo con introducción, tesis, argumentos, conclusión y lista de referencias. Pueden usar también argumentos de experiencia personal, donde ustedes como autores den una evidencia que avale la tesis de algo que les haya pasado en primera persona. Y también existen los argumentos que expresan el sentir general de la sociedad. En estas ocasiones, la argumentación apela al parecer general de una sociedad o incluso a un grupo social con la clara intención de lograr defender, pero sobre todo convencer al lector de su opinión. Entonces, una vez que tenemos claros los tipos de argumentos que vamos a usar en el ensayo, vamos a movernos al bosquejo. Yo les recomiendo que antes de iniciar a escribir el ensayo, siempre hagan este bosquejo que yo les traigo. En el bosquejo deben incluir la tesis que ustedes van a probar, los argumentos que van luego a desarrollarse en el cuerpo del ensayo, y una vez que tengan esto claro, sí están preparados para ir a escribir. Esto es muy aconsejable, sobre todo si están haciendo su primer ensayo, su segundo ensayo, donde todavía no tienen mucha práctica. Entonces, vean ustedes aquí que yo en mi bosquejo puse la tesis del ensayo de causa o efecto que traje hoy y va a ser esta. La migración nicaragüense es un problema real que se debe a 4 causas principales, porque me voy a centrar en las causas. La búsqueda de una mejoría económica en un 41.4%, la persecución política en un 28.7%, los motivos familiares en un 16.2% y los motivos aspiracionales en un 13.7%. Entonces, estoy dejando claro que yo voy a hablar de la migración nicaragüense y sus causas, o sea, ¿qué provoca la migración? ¿Cuáles son los argumentos con los cuales yo voy a respaldar esta tesis? Decidí que van a ser 4 y son: el primer motivo de la migración de nicaragüenses al exterior es económico, ya que es un país que ofrece pocas oportunidades laborales para sus ciudadanos. O sea, que mi ensayo por lo menos tiene que haber un párrafo donde hable de las dificultades económicas que hay en el país de Nicaragua o en el país donde ustedes estén haciendo el ensayo. El segundo motivo de la migración de nicaragüenses al exterior ha sido la persecución política que se ha producido después de la crisis de abril de 2018. Entonces se puede destinar un párrafo a hablar un poquito de una crisis socioeconómica que hubo en ese año. La tercera causa de la migración de nicaragüenses al exterior es familiar, ya que Nicaragua es fronterizo con Costa Rica y se estila mucho que las personas se desplacen de una frontera a otra, también que se casen con personas del país vecino. Esto es algo muy común y por tanto también es algo que causa migración de nicaragüenses al exterior. Y la cuarta causa que sustenta siempre mi tesis de investigación es que una de las razones por las cuales los nicaragüenses se van del país es aspiracional, porque muchas personas en Nicaragua no pueden tener un buen nivel de vida porque los salarios son muy bajos, entonces mucha gente opta por emigrar a los Estados Unidos, a Costa Rica o a España, ¿no? Que vamos a hablar también un poquito de algunas estadísticas interesantes que sirven para soportar siempre mi tesis. Entonces, ahora que tengo claro mi bosquejo, me voy a mover a mi ensayo. Y voy a comenzar el ensayo con un título que va a ser La migración forzada en Nicaragua, el termómetro estadístico. Entonces, ven, es un título atractivo. Y ahora vamos obviamente a hacer la introducción de este ensayo. Y decidí hacerla así. ¿Sabías que un 4.9% de la población de Nicaragua abandonó este país en 2022 según la agencia EFE? Vean que ustedes que esto es un gancho que invita a la reflexión y da una estadística importante, pero también es una cita, por tanto es importante que ustedes digan de dónde lo tomaron. Pues sí, la diáspora nicaragüense es un problema real que afecta a miles de familias cada año, ya que ocasiona ruptura del núcleo del hogar, una pérdida de la estabilidad emocional y problemas de ajuste social. La OIM, Organización Internacional de la Migración,
define la migración como el movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo, que abarca todo movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas. Incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas o migrantes económicos. Y vean ustedes que aquí inteligentemente yo estoy aprovechando la introducción para dar una definición muy importante para mi ensayo. Esto también es algo que se estila. Si ustedes usan un vocabulario muy propio de alguna temática, ejemplo, qué cosa es migración, qué cosas son cigarrillos electrónicos, cuál es el libro Huckleberry Finn, que son los temas que vamos a tener esta semana. Entonces es muy recomendable que ustedes hagan definiciones de ese elemento propio del ensayo que ustedes van a usar, ¿no? Entonces en este caso, estratégicamente, yo estoy definiendo qué es migración. Y si ustedes se fijan que aquí tenemos toda una cita directa y por eso parentéticamente estoy indicando que lo tomé de la OIM, Organización Internacional de la Migración. Vean ustedes que también menciona el año de la publicación. Y aquí hay algo interesante, pongo OIM 2006 citado en Donaire y Reyes. Quiere decir que realmente el documento que yo leí es el de Donaire y Reyes, y Donaire y Reyes están citando a la OIM. O sea que esto es una cita de otra cita, lo cual perfectamente se puede hacer en un ensayo, que es recuperar una fuente secundaria, aunque lo ideal sería que yo me hubiera ido directamente a la Organización Internacional de la Migración y hubiera chequeado ese dato, pero es admitido una cita de otra cita, ¿no? Aunque lo recomendado siempre es ponerla, pero se vayan ustedes a la fuente original, que en este caso es la OIM, ¿no? Esto es un argumento de autoridad, evidentemente, porque si ustedes se fijan, lo que valida esta estadística o este dato importante es la organización, ¿no? Que es un organismo internacional conocido dentro del mundo de la migración. Y ahora vamos a presentar la tesis que vamos a probar a lo largo del cuerpo del ensayo. Y la tesis es la siguiente. Por tanto, la migración nicaragüense es un problema real que se debe a 4 causas principales: la búsqueda de mejoría económica, la persecución política, los motivos familiares y los motivos aspiracionales. Y esto, si ustedes se fijan, lo tomé de la expansión 2022, que es donde explica bastante a profundidad esta información. Vean ustedes que no hay paginación porque yo parafraseé las ideas, quiere decir que esto es una cita parafraseada o indirecta. Ahora nos vamos a mover al desarrollo de nuestro ensayo de causa y efecto. El primer motivo de la migración de nicaragüenses al exterior es económico, ya que es un país que ofrece pocas oportunidades laborales para sus ciudadanos. Esto evidentemente es el argumento 1 que sustenta mi tesis de investigación, que es que hay mucha gente que se va de Nicaragua, ¿no? Y ahora, luego de mencionar el argumento, lo tengo que desarrollar en un párrafo, que es lo que voy a hacer ahora. Y dice así: la inmensa mayoría de la población tiene un nivel educacional de primaria, lo cual se traduce en trabajos mal remunerados que originan pobreza y muchas necesidades económicas. Incluso la parte de la población que tiene un título universitario se ve obligada a ejercer trabajos de obrero debido a la alta tasa de desempleo, por lo que no es extraño que en Nicaragua surjan un gran número de emprendimientos cada año. La mayoría de estos emprendimientos reflejan la precaria situación económica de este país y la necesidad de generar ingresos a toda costa para sobrevivir. Evidentemente, esto es un argumento de causa y efecto, porque estamos viendo que la migración se debe a fuertes necesidades económicas, a que mucha gente, aunque tiene título universitario, termina, por ejemplo, trabajando de portero, de taxista, que no es nada malo. Todo trabajo dignifica, pero evidentemente cuando uno va a la universidad y tiene un título, lo hace porque aspira a que ese título te dé mejores oportunidades laborales, y eso no sucede en Nicaragua. Ahora vamos a movernos al segundo párrafo del cuerpo de nuestro ensayo. El segundo motivo de la migración de nicaragüenses al exterior ha sido la persecución política que se ha producido después de la crisis de abril de 2018, en la cual hubo un estallido social provocado por una reforma a la Ley de Seguridad Social. Este es el argumento 2 que sustenta mi tesis, ¿no? Esta reforma provocaba un aumento de la recaudación del Estado en perjuicio de las personas jubiladas. Esto vino acompañado con varias manifestaciones sociales en las calles y con represión.
A partir de esa fecha se han montado varios juicios contra dirigentes estudiantiles y sociales, por lo que gran parte de ellos se ha exiliado a Costa Rica y a los Estados Unidos. Estos han tenido que emigrar como refugiados, dejando atrás a sus familiares y bienes materiales. Quiere decir que la segunda causa de migración dentro de Nicaragua ha sido la crisis política, ¿no? Y esto es nuevamente un argumento de causa y efecto. O sea, ¿qué provoca esa migración? Una crisis política que hay dentro del país. Ahora vamos a movernos al tercer párrafo del cuerpo del ensayo. La tercera causa de la migración de nicaragüenses al exterior es familiar, ya que como Nicaragua y Costa Rica son países fronterizos, es común que se produzcan matrimonios entre personas de diferente nacionalidad. Estos matrimonios se traducen en hijos que tienen doble nacionalidad y que pueden desplazarse libremente de Nicaragua a Costa Rica, país que tiene un mayor ingreso per cápita y que brinda mayor seguridad jurídica a sus habitantes. El hecho que Nicaragua y Costa Rica compartan una frontera terrestre hace además muy fácil que las personas se desplacen de un país a otro de manera segura y rápida. También se produce migración de Nicaragua a países como República Dominicana, ya que hay familias que buscan reunificarse. Y ahora yo voy a usar un ejemplo de argumento de ejemplificación que no es verdadero, pues no tengo familia en República Dominicana, pero para que ustedes vean cómo funciona este tema del argumento de ejemplificación. Tal es el caso de mi propia familia, ya que mis padres se tuvieron que desplazar de Nicaragua a República Dominicana debido al cierre de varias empresas de zona franca después de la crisis sociopolítica que se produjo en 2018 y porque parte de mi familia radica en este país. Entonces, ¿esto qué es? Un argumento de ejemplificación porque estoy mencionando algo que me pasó a mí, aunque no es cierto, pues aclaro que no es verdad, pero es un ejemplo de ejemplificación donde nosotros podemos utilizar una experiencia personal para validar este argumento que estamos utilizando. Luego vamos a movernos al cuarto y último párrafo del desarrollo de mi ensayo. La cuarta causa de la migración de nicaragüenses al exterior es aspiracional, ya que muchas personas en Nicaragua no pueden tener el nivel de vida que desean porque el salario promedio en Nicaragua es de 8.000 córdobas al mes, lo cual no cubre la canasta básica de 10.000 córdobas. Entonces este es el cuarto argumento, en el que hay salarios bajos. Por esa razón, muchas personas optan por mudarse a los Estados Unidos o a España, donde los salarios son mucho más altos. De hecho, en la actualidad, Nicaragua tiene un total de 682.865 emigrantes, lo que representa un 10.42% de la población total de Nicaragua. Estas estadísticas son muy buenas porque le dan veracidad al trabajo. El país está en el puesto 123 de los 195 del ranking de emigrantes. La emigración femenina es de 366.986 mujeres y la emigración masculina es de 315.869 personas, o sea que emigran más mujeres que hombres. Los países de destino son Estados Unidos, a donde va el 44.35% de la población que se va de Nicaragua, Costa Rica, a donde va el 43.43% y España, a donde va el 3.8% de las personas que se van de Nicaragua. En los últimos años, el número de migrantes ha aumentado en 24.662 personas. Todas estas estadísticas, ¿de dónde las tomé? Del documento de expansión que fue publicado en 2019 y evidentemente esto es un argumento estadístico. Yo les recomiendo que en sus ensayos, siempre que sea posible, usen un argumento estadístico porque le da mucha validez a su trabajo. ¿Okay? Ahora que ya hemos explicado todos los argumentos que sustentan nuestra tesis, vamos a movernos a la conclusión. Y obviamente el conector más usado es en conclusión, pero también pueden usar por tanto, en resumen, por consiguiente, ¿no? Cualquier conector de español se puede usar. También recuerden que el uso de conectores es muy importante, además, por tanto, por otro lado, primero, segundo, tercero. Yo tengo en mi canal un video sobre conectores, no voy a ahondar mucho en los conectores, pero son muy importantes para que el ensayo vaya fluido, ¿no? Entonces, también vean ustedes que marqué aquí la conclusión, aunque esto no se hace,
Lo hice solo para propósito de la explicación porque recuerden que el ensayo se entrega de corrido. No dividimos en introducción, desarrollo, argumento. Esto yo lo hago para propósito de la explicación. Entonces, en conclusión, se puede decir que Nicaragua es un país con una alta tasa de inmigrantes, ya que no presta las condiciones sociales ni económicas para tener un buen nivel de vida. La mayoría de los nicaragüenses emigran a países como Costa Rica, Estados Unidos, España y República Dominicana, ya que ahí encuentran mejores salarios. Por otro lado, en el uso de conectores. Por otro lado, una parte considerable de los nicaragüenses han huido del país por persecución política. Finalmente, una pequeña parte de la población se mueve a otros países para reunificar a la familia o para crecer profesionalmente. Vean ustedes que yo estoy haciendo como un resumen muy general de todo lo que yo ya dije en el desarrollo. Y así es como se tiene que construir una buena conclusión. En la conclusión no se deben dar argumentos nuevos, no se deben dar citas importantes, porque estas realmente se deben de explotar en el desarrollo. A no ser que por la naturaleza del trabajo ustedes quieran en la conclusión dar algún dato estadístico porque apela a la emoción, a la sensibilidad, puede pasar, pero lo más recomendable es que en la conclusión ustedes solamente hagan un breve resumen de todo lo que ya dijeron, y por eso es que la conclusión no debe de exceder un párrafo, máximo 2. Por tanto, nuevamente el uso de conectores, por tanto, la migración nicaragüense es un problema real que afecta a sus países vecinos, por lo que es esencial implementar políticas públicas que permitan frenar la fuga de la población joven, brindándoles empleos de calidad y oportunidades de crecimiento y desarrollo. ¿Ven? Entonces estoy ya invitando a la reflexión y concluyendo. He concluido el ensayo, pero no lo he terminado porque me falta una parte súper importante que es la parte de la normativa con el tema de la lista de referencias. Recuerden que la lista de referencia no es más que todos los autores que ustedes consultaron. En este caso yo consulté 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver, 5 autores, está bien. Recuerden que la lista de referencia tiene que estar en orden alfabético, tiene que llevar sangría francesa, apellido del autor, inicial del nombre, año de la publicación del documento, título del documento y el URL. Y al URL hay que quitarle el hipervínculo. Vean ustedes los ejemplos que traigo, que de hecho son mi propio ensayo, ¿no? Porque ustedes saben que yo creo todos los ensayos, y aclaro esto, yo creo todos los ensayos que leo en mi canal porque me gusta hacer el ejercicio cognitivo de elaborar el ensayo, ¿no? Porque bueno, al final es a lo que yo me dedico. Entonces, vean ustedes, Donaire E, ¿ok? Apellido del autor, inicial del nombre, el aspersan que está marcando que hay 2 autores, Reyes J, el año de la publicación 2020, el título del documento, Política migratoria de Estados Unidos y población migrante de Nicaragua, la introducción de un enfoque bilateral como reflejo de la incidencia socioeconómica. Y después, evidentemente, tengo el URL. ¿Por qué nosotros damos toda esta información dentro del ensayo? Para que ustedes no roben las ideas de nadie. Es muy importante, esencial diría yo, por ética, por responsabilidad, evitar siempre el plagio académico. Por eso es que marcamos esta diferencia entre las citas directas e indirectas y en la lista de referencia damos toda esta información porque estamos respetando las ideas de otros autores, le estamos dando crédito, le estamos diciendo, hey, gracias por todo el trabajo que tú hiciste porque me ayudó a hacer mi ensayo. No hay manera de que ustedes tengan un ensayo sin lista de referencia, porque si es así, ustedes robaron las ideas de otros autores y eso es penado incluso legalmente y les pueden infligir una multa. Además que es muy antiético. ¿Okay? Vean otro ejemplo, el sitio Expansión 2019, el documento que recuperé de donde saqué las estadísticas se llama Aumenta el número de migrantes nicaragüenses y luego el URL. Aquí voy a explicar algo. Hay una cosa que se llama autor corporativo. El autor corporativo es cuando recuperamos una fuente creíble, pero esa fuente no tiene autor. Por ejemplo, eso ocurre con documentos del país, a veces de la agencia F, de Expansión, que es un sitio de información migratoria. Ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos. La UNESCO, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estos son autores corporativos y son admitidos dentro de la normativa. Cuando ustedes se encuentran en un sitio de prestigio que no tiene autor,
no significa que no lo pueden usar, porque de hecho respalda que es un sitio creíble. Entonces, si no hay autor identificable, ejemplo, no sabemos si lo hizo Rodríguez, Martínez Pérez, ustedes solo colocan el título de la plataforma. Esto es admitido, Expansión 2019, título del documento y el URL. Luego el siguiente es Hurtado J, obviamente apellido del autor, inicial del nombre, año de la publicación 2018, el título del documento y luego el URL. Vamos a movernos a la cuarta lista de referencias. Tenemos Orozco M, es decir, apellido del autor, inicial del nombre, año de la publicación 2022, título del documento, los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración. Y esto fue publicado en la revista Diálogo Interamericano en su primera edición. Esto es importante, si ustedes toman un artículo de una revista, tienen que mencionar el nombre de la revista, el volumen y la fecha en que se publicó ese artículo en la revista y evidentemente poner su correspondiente URL. Y por último, tenemos este sitio SOWI SwiftFont. El artículo fue publicado en 2023, es muy reciente. Un 4.9% de la población de Nicaragua abandonó el país en 2022 según Diario. Y luego tenemos el URL. ¿Okay? Y ahora sí hemos terminado el ensayo siguiendo toda la normativa APA. Si ustedes se fijan, hemos elaborado un trabajo bien organizado, coherente. Tenemos que en ese ensayo hay un título identificable, hay una introducción identificable con una tesis. Recuerden que la tesis del ensayo, no le había dicho, pero la tesis del ensayo siempre es la última oración de la introducción. Esto grábenselo a fuego. La tesis siempre se tiene que presentar en la tesis en la introducción del ensayo. Siempre, siempre. En la última oración de la introducción, ustedes presentan la tesis. Recuerden también que es muy recomendable usar un gancho que invite a la reflexión y luego que esa tesis argumentativa que ustedes tienen aquí, donde mencionaron solamente los argumentos, esos argumentos, ¿dónde los van a desarrollar? En el cuerpo del ensayo. Por cada argumento deben tener al menos un párrafo. Vean ustedes que yo usé el conector, el primer motivo, el segundo motivo. Esto es muy útil porque te permite ordenarte muy bien. La tercera causa, el cuarto motivo, la tercera razón, ¿no? Esto es muy útil porque nos ayuda a organizar nuestras ideas. La cuarta causa, también les expliqué un poquito los tipos de argumentos que pueden usar. Yo les recomiendo siempre tener al menos un argumento de autoridad, un argumento de dato estadístico, un argumento de ejemplificación para que el trabajo se vea variado. Y finalmente tienen su conclusión que invita a la reflexión y su buena lista de referencias. Bueno, espero que les haya quedado claro el ensayo de hoy. Como siempre, les dejo en el link de la descripción mi ensayo para que ustedes lo descarguen y lo lean. Mi recomendación siempre es, luego que ustedes vean el video, descarguen mi ensayo en su computadora, léanlo, luego partan la pantalla en dos y tengan mi ensayo y el ensayo que ustedes están elaborando. Porque el primer paso para aprender a hacer un ensayo siempre es la imitación de gente que sabe hacer ensayo. Es leer otros ensayos. Si pueden leer unos 2, 3, es súper recomendado. Pero también pueden quedarse con el mío, que siempre les allana muchísimo el camino. Por último, les recuerdo que en el ensayo es muy importante que ustedes hagan revisión de ortografía, gramática, mayúsculas, punto y comas, puntos suspensivos. Recuerden que las agudas se acentúan si terminan en N, S y vocal, las graves se acentúan si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, y las esdrújulas y sobresdrújulas siempre se acentúan. Doy rápidamente estos consejos de ortografía porque normalmente cuando me entregan ensayo, estos son algunos de los errores que identifico, ¿no? Mal uso de mayúscula, no utilizan adecuadamente los signos de interrogación, no le ponen el acento a los conectores, por ejemplo, en las preguntas. ¿Qué pasó? Ejemplo, ¿qué pasó en República Dominicana? ¿Cuántas personas murieron? ¿No? Todos los conectores que inician estas preguntas tienen que llevar acento. Entonces es muy importante, una vez que tengan el ensayo, hagan una lectura con calma, vayan puliendo el trabajo. Si es tu primer ensayo, el objetivo no es que te quede perfecto, pero sí que quede lo mejor posible. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like y comparte el link de este video con otras personas que están elaborando ensayos. Y recuerda también que puedes contratar mi servicio como tutora completamente personalizada si en este momento estás elaborando un ensayo y no sabes por dónde comenzar. Les mando un beso y un abrazo. Los quiero mucho y nos seguimos viendo. Bye.